tener propiedades como área superficial mayores a 200 metros por gramo. De hecho, el doctor Roberto me comentaba que ya ustedes han visto algo de caracterización de materiales. Entonces, una de las propiedades más importantes para este catalizador es precisamente el área superficial. Esta área superficial es proporcional a la actividad catalítica de este tipo de materiales. Entonces, podríamos decir que entre más área superficial tiene este material, más activo va a ser en una reacción de desintegración. Sin embargo, este material no es únicamente zeolita faujasita Rey. Rey se refiere a las siglas de una zeolita Y ultra estable. ¿Qué quiere decir que sea ultra estable? Quiere decir que que el material está estabilizado para poderse operar o para poder trabajar a altas temperaturas. En un proceso tan severo como es el de desintegración catalítica, estos materiales deben de resistir temperaturas por arriba de los 500 grados centígrados. Entonces el material debe ser muy estable. Para darle estabilidad a este material se le adicionan tierras raras, por ejemplo, lantano o cerio. O sea, son parte de la formulación de estas microesferas. Lo que vemos son microesferas pequeñas, pero que están sintetizadas de tal manera que es una mezcla de componentes. Es una mezcla de componentes que se procesan de tal forma que este catalizador se compone principalmente de alúmina, de sílice alúmina, de caolín, de la zeolita y de lantano y cerio, con diferentes variaciones en cuanto a las proporciones de cada una de ellas, ¿no? Entonces son materiales muy complejos que es necesario desarrollar en el laboratorio y realizar muchísimas pruebas a nivel experimental para poder desarrollar un material que tenga éxito a nivel comercial. Lo que vemos aquí es una muestra de un catalizador comercial del Instituto del Petróleo, que ya se sintetizó a nivel industrial. Bueno, les platico un poquito sobre lo que es el proceso de desintegración catalítica y este proceso industrial que se encuentra en todas las refinerías de este país. Prácticamente son 11 unidades industriales con las que México cuenta. Tiene como fundamento, más bien tiene como objetivo principal el recuperar gasolina de aquellos componentes del crudo, de un petróleo crudo, que ya no se aprovecha. Digámoslo así, como el crudo entra a un proceso de refinación, se le retira el gas, se le retira la gasolina, se le retira el diésel, se le retira todos los componentes que sirven como combustibles, y lo que ya no se puede aprovechar se le conoce como un gasóleo. Ese gasóleo es necesario transformarlo para volver a obtener combustibles que puedan ser útiles para la industria, en este caso la gasolina. La gasolina sería el producto principal de este proceso. Por lo tanto, es muy importante, es uno de los procesos que hacen que toda una refinería sea rentable, o que no lo sea, si no se tiene, si no opera bien este proceso, la refinería completa deja de ser rentable. Entonces, sin embargo, es un proceso muy complejo. Lo que pueden ver aquí es una red de reacciones en la que este gasóleo se transforma al ponerse en contacto con el catalizador que les mostraba en la imagen anterior. Lo que pueden observar entonces es una red de reacciones que nos llevan a la transformación del gasóleo a gasolina, y luego a coque y a gas LP y a gas seco. Entonces, todas estas reacciones son en forma simultánea y, como pueden ver, obtenemos diferentes valores de constantes de velocidad de reacción. Todo lo que tenemos aquí como K12, K1, K25, K13 son las constantes de velocidad de reacción que es necesario calcular para poder resolver la ecuación de diseño de un reactor PFR para este proceso. En la tablita que tenemos en la parte inferior de esta lámina, tenemos aquí los valores calculados ya de cada una de estas constantes, las energías de activación que se requieren para poder
efectuar esa reacción química y el calor que se libera por reacción. Entonces lo que pueden ver ahí es que es una reacción altamente exotérmica que libera muchísima energía durante el proceso. Este modelo, este modelo es uno de los modelos simplificados, no es precisamente uno de los más rigurosos, pero quienes en su futuro desarrollo profesional deseen laborar como ingenieros de proceso, pues bueno, este es un campo muy amplio en el cual se pueden desarrollar. Lo que se requiere aquí es gente que sepa mucho, mucho de ecuaciones diferenciales, de solución de métodos numéricos para resolver este tipo de ecuaciones, de tal forma que puedan generar las ecuaciones, generar y resolver las ecuaciones que se generan para poder resolver este esquema, este lump, y predecir el comportamiento de este proceso. Bueno, entonces quería mostrarles esta lámina porque, como pueden ver, a diferencia de lo que nosotros vemos en clase, que nos enseñan a resolver una ecuación cinética mediante un método diferencial o un método integral, en el cual calculamos una o dos constantes de velocidad de reacción, en la vida real es necesario calcular no una ni dos, sino un montón de valores de K, de constantes de velocidad de reacción, y que se tienen que resolver en forma simultánea. Entonces, hay personas que se dedican exclusivamente a hacer esto. Y de hecho hay doctorados específicos para hacer esto, ¿no? O sea, desde la maestría hasta el doctorado y que terminan siendo especialistas, y es un área muy bonita para poder desarrollarse como ingenieros químicos y trabajar en la industria. Por otro lado, en esta lámina lo que les muestro son micrografías de los mismos catalizadores que vimos en la fotografía, pero de lo que vemos del lado derecho son micrografías o fotografías de microscopios electrónicos, en los cuales podemos observar que lo que veíamos como un pequeño recipiente con polvo, en realidad son microesferas. Lo que vemos en la primera micrografía son microesferas de diferentes tamaños, pero que tratamos de que sean lo más redondas posibles, de tal forma que, como en este proceso es necesario que se mantenga el lecho fluidizado, este material sólido tiene que estar fluyendo por toda una tubería. La forma que más nos permite reducir lo que serían los efectos de fricción, pues es la forma esférica. Entonces, entre más esféricos sean estos materiales, es mucho mejor. De tal manera que al sintetizar y mezclar estos materiales, lo que procuramos es que estos materiales tengan una forma muy, 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 muy redonda y de un determinado intervalo de tamaño de partícula. Entonces aquí lo que vemos es un catalizador que sintetizamos en el laboratorio, pero que no está mallado, o sea, no hemos separado por tamaños de partículas. Entonces, por eso vemos partículas muy grandes y partículas muy pequeñas. Sin embargo, no es así como se va a un reactor industrial, sino principalmente se malla un determinado de tamaño, de tal forma que sea uniforme y que nos permita hacerlo circular en lo que se conoce como el reactor del proceso FCC o el riser, que más adelante les voy a mostrar. Entonces, físicamente se ve así como en la micrografía, y del lado izquierdo lo que vemos es lo que sería la estructura, digámoslo así, ya química del material. Esto es una zeolita faujasita Y. Lo que vemos aquí es cómo en la estructura de este material tenemos lo que se conoce como una gran cavidad. No sé si la observan, si se logra observar en la lámina. Pero lo que vemos aquí como gran cavidad es precisamente aquellos espacios en donde los reactivos van a difundirse o van a entrar en el material para poder reaccionar. Por lo tanto, es muy importante el tamaño que tenga esta gran cavidad y también el tamaño de las moléculas que vamos a hacer reaccionar dentro de esta cavidad. Entonces, recordarán, bueno, tal vez hayan oído hablar de algunas otras zeolitas cuya propiedad es que tienen un determinado tamaño muy, muy, muy específico, que les permiten tener una selectividad
y que no cualquier molécula puede penetrar dentro de ellas, dentro de esta cavidad, que es lo que se conoce como la zeolita ZCM5. Esa zeolita ZCM5 fue un éxito de investigación y de comercialización de la compañía móvil, que hace muchos años realizó investigaciones y encontró ese material, lo desarrolló, lo sintetizó y lo comercializó. Entonces, la característica de esa zeolita es que tiene un tamaño de 5 nanómetros, de tal forma que es tan pequeño que solo permite pasar por esa cavidad ciertas moléculas, y eso lo hace muy, muy, muy selectivo. De tal manera que esa zeolita se utiliza para poder realizar reacciones en las cuales exista una necesidad de poder de tener selectividad de forma de las moléculas. Bueno, paso a la siguiente lámina. Lo que vemos aquí es entonces la misma imagen de la zeolita, pero que tiene, en esta imagen lo que les muestro es que no necesariamente la zeolita tiene un solo sitio activo. Lo que podemos ver aquí es que estas zeolitas, estos materiales tienen diferentes sitios dependiendo de lo que sería el arreglo cristalino de los átomos que conforman esta estructura. Entonces podemos tener sitios tipo 1, sitios tipo 2 o sitios tipo 3. Esto tiene mucho que ver con la química inorgánica de este material. Entonces, para poder hacer este tipo de modelos y estudiar este tipo de materiales, tenemos que recurrir a todos nuestros conocimientos de química inorgánica y un poco de lo que sería el conocimiento de lo que es difracción de rayos X, de técnicas de caracterización que casi no vemos en la licenciatura, pero que ya en el posgrado, en un posgrado de ciencia de materiales o en un posgrado de ingeniería química, pues si nos enfocamos a este tipo de áreas son realmente importantes conocer, de tal forma que podamos comprender qué es lo que pasa, qué es lo relevante de la química inorgánica de esos materiales, porque dependiendo de cómo están los arreglos cristalinos, vamos a tener mayor o menor actividad en un material como estos. Entonces es muy relevante no echar en saco roto todo lo que hayamos aprendido de química inorgánica, porque realmente se aplican y pueden hacer la diferencia entre comprender estos materiales, la importancia que tienen, o no, o simplemente decir, bueno, pues vemos el material, vemos la estructura y aparentemente no tiene mayor relevancia. Sin embargo, no es así. O sea, es muy, muy, muy relevante. Bueno, el proceso de desintegración catalítica del que les he hablado, ya físicamente tiene un área muy importante que sería la parte medular del proceso, en la cual podemos ver un arreglo como el que está aquí en esta lámina. Lo que vemos aquí es una unidad digamos el diagrama de una unidad industrial, que sería el corazón del proceso, en el cual observamos que tenemos un arreglo de lo que conocemos en la industria como el riser. El riser es este tubo largo que va desde la parte inferior hasta la parte superior de este equipo, y luego en la parte superior del lado derecho tenemos un recipiente que se le conoce como el reactor. Sin embargo, el reactor en realidad, o donde ocurren las reacciones, no es precisamente en la parte que está marcada aquí como reactor, sino en el tubo vertical que está marcado como riser. Este tubo riser tiene una altura de alrededor de 47 metros en las unidades industriales que tiene Pemex. Y es ahí donde se llevan a cabo las reacciones de desintegración que vimos en la lámina anterior, donde teníamos la red de reacciones de un gasóleo que se transforma en gasolina, en gas, en otros productos, ¿no? Es muy relevante considerar que si vamos a alimentar el catalizador por la parte inferior de este arreglo, lo que vamos a hacer es mezclar nuestra carga de alimentación, en este caso el gasóleo, lo mezclamos con el catalizador físicamente, se esprea la carga y tiene que
subir por esos 47 metros y en esa trayectoria, a ver, permítame. En esa trayectoria van a ocurrir las reacciones y esto pasa de una manera tan rápida que son segundos segundos en los que se mantiene el contacto entre el catalizador y la materia prima. O sea, esto son reacciones que pasan rapidísimo y que son reacciones de alta temperatura. La temperatura normal de reacción en este reactor es de 520 grados centígrados, pero en la parte superior en el reactor, como las reacciones son exotérmicas, las temperaturas llegan a estar hasta por arriba de los 600 grados. Entonces, una parte importante aquí es que en este proceso el catalizador reacciona, la carga reacciona con el catalizador, en la parte superior, donde tenemos el reactor, se separan los productos y los subproductos, y el catalizador cae, digamos que por gravedad, a lo que tenemos en la parte inferior, que se conoce como el regenerador. En este regenerador, lo que se hace es quemar todo el carbón que se le deposita en la superficie y una vez quemado ese carbón, se recircula el material, el polvito que vimos en la fotografía. Entonces, prácticamente está haciendo un ciclo continuo el catalizador y manteniendo una determinada cantidad de catalizador en este proceso y está dando vueltas el catalizador y generando las reacciones necesarias. Evidentemente, también hay pérdidas de catalizador. Para eso tenemos lo que serían acá los ciclones. Lo que vemos ahí como unos pequeños cubitos son lo que se conocen como ciclones, en donde se recupera el material, el polvo, y se manda a la parte inferior que se le conoce como el regenerador, en donde se quema el carbón. Este proceso es tan relevante en la industria que el mercado el mercado nacional actual de catalizadores para este proceso es de alrededor de 50 millones de dólares. O sea, compramos 50 millones de dólares de catalizador alrededor de pues cada año. En este proceso también, como hay una pérdida de material, porque al estar circulando continuamente, este material se triciona, vimos las esferitas, este material se va tricionando y se va formando un polvo muy fino que después tiende a perderse, ¿no? Se separa y ya no lo podemos aprovechar, se va con la carga o sale a la atmósfera también. Entonces, hay pérdidas de catalizador de este material y llega a ser tan fuerte la pérdida que es necesario reponer ese material hasta una reposición normal es de 3 toneladas por día. Sin embargo, cuando ya la planta tiene algunos problemas, es necesario reponer hasta 7 toneladas por día. Entonces, 7 toneladas diarias para cada planta, de 11 plantas, hace una cantidad tremenda de catalizador. De hecho, nuestro mercado es de alrededor de 1.300 a 2.200 toneladas por año de catalizador. Y este catalizador se lo compramos a las compañías extranjeras. O sea, son prácticamente compañías extranjeras que tienen acaparado nuestro mercado y es una cuestión que tenemos que mejorar en el futuro, ya que es necesario que nosotros desarrollemos catalizadores, pero más que nada es que los produzcamos en el país. Bueno, así aquí se vería, digamos, en una fotografía real de lo que sería el proceso de desintegración catalítica. Ojalá y ustedes hayan tenido oportunidad de visitar a una refinería y si no lo han hecho, ojalá puedan tramitarlo cuando la situación cuando esta situación de pandemia ya termine, porque es muy, muy, muy bonito visitar y conocer ese tipo de equipos. Lo que tengo aquí en esta lámina y que ven como anotado ahí como el riser es el tubo de 47 metros que les mencionaba. Entonces, el proceso que tenemos aquí es el proceso de desintegración catalítica, que básicamente la parte medular del proceso es lo que tengo marcado ahí con la línea roja, ¿no? Todos los equipos que se encuentran en la periferia básicamente son procesos de separación, o sea, columnas de destilación, en donde se separan los subproductos, separamos el gas, separamos la gasolina, se separa también el gas seco,
que está principalmente compuesto por los gases de combustión de esta reacción. Bueno, voy a dejar de hablar un poquito del proceso de desintegración catalítica y voy a empezar a hablar un poco de la aplicación de materiales heterogéneos o de catalizadores heterogéneos a lo que sería el proceso de hidrodesulfuración. El proceso de hidrodesulfuración es un tanto diferente porque aquí lo que utilizamos es un reactor de lecho fijo, en donde el lecho está compuesto por un catalizador que vemos aquí en la parte izquierda de la lámina. Este material es un catalizador de hidrodesulfuración que tiene partículas mucho más grandes que las que vimos en el proceso anterior. Aquí lo que nosotros normalmente trabajamos es desarrollar materiales en forma de extruidos, que pueden ser extruidos cilíndricos o pueden tener diferentes formas, con lóbulos. Más adelante les voy a mostrar algo, cómo serían los lóbulos que tienen esos catalizadores, pero son materiales que van en un lecho empacado. Aquí esos catalizadores no se mueven, únicamente se cargan una vez al reactor y ya una vez que está empacado el reactor, pues ahí permanece hasta que termina su vida útil. Lo que ven aquí en esta imagen en la parte central es un diésel que tiene alta concentración de azufre, de ahí el color amarillo, y que es necesario retirar, ¿no? Necesitamos retirar el azufre de este hidrocarburo de tal forma que este diésel que se obtenga pueda cumplir con las especificaciones que marca la norma ambiental. Hay ciertas especificaciones que el diésel debe de cumplir y una de ellas es principalmente el contenido de azufre. Entonces es necesario tener un proceso que nos permita retirar ese azufre y que pueda cumplir esa especificación. Entonces para eso requerimos de un catalizador. El catalizador que tenemos del lado izquierdo en forma verde es porque contiene ciertos metales activos que le permiten favorecer la reacción de eliminación de azufre, y este catalizador con el paso del tiempo se va ensuciando con carbón. Este carbón se va depositando en la parte exterior y en la parte interior del catalizador, de tal forma que queda, como lo vemos aquí en la otra imagen del lado derecho, ya prácticamente carbonizado y muy desactivado. Desactivado quiere decir que ya no puede promover la reacción en el nivel que uno desea y que ya no es posible seguir retirando azufre en la medida que uno lo requiere, ¿no? Y esto me lleva entonces a hablar un poquito de lo que pasa en los catalizadores. Recordarán que cuando llevaron su materia de reactores, de ingeniería de reactores o de catálisis, les hablaron de los 7 pasos de difusión que existen en catálisis. Lo que tenemos aquí entonces del lado izquierdo, en la parte superior del lado izquierdo, es un reactor empacado. Si hacemos un zoom en una de estas partículas que tenemos aquí y amplificamos, lo que podemos observar aquí de manera esquemática es que tenemos un reactivo o un fluido que se alimenta al reactor y que esta partícula que tenemos aquí en color forma una pequeña película en su superficie. Esa película va a generar una resistencia a que el reactivo que nosotros queremos convertir pueda acercarse hacia la superficie del material. En este caso podría ser un catalizador, y esa resistencia genera un gradiente de concentración. Entonces, si en la corriente principal tenemos una concentración CA0, una concentración inicial del reactivo limitante A, si pudiéramos medir la concentración de ese mismo reactivo, pero ya en la superficie del material, veríamos que existe un gradiente de concentración. Entonces tendríamos una concentración distinta, una concentración CS en la superficie del material, y esa concentración es la que realmente deberíamos de tomar en cuenta para nuestra ecuación de diseño de un reactor tipo PFR. Sin embargo, esa concentración no es medible o es poco medible, ¿no? Por lo tanto, siempre vamos a tener nuestras ecuaciones de diseño en función de la concentración CA0, que es la que sí podemos medir en forma experimental. O en una planta industrial, pues únicamente tomas la concentración de tu reactivo
tomas una muestra y la mandas al laboratorio. En la vida real no podemos tener acceso a una concentración en la película o en la superficie del material por todos estos fenómenos difusionales. Recordarán entonces que hay una difusión de A de la masa del fluido a la película en la superficie del catalizador. Luego tenemos una difusión de A de la superficie del sólido hacia adentro del poro, que es la imagen que tengo del lado derecho en color verde. Lo que vemos ahí es cómo entonces la concentración que tenemos en superficie tiene que pasar todavía por otro proceso, de que es penetrarlo en los poros de un catalizador para poder llegar a lo que sería un sitio activo, en el sitio activo del catalizador que se encuentra en la superficie de los poros del sistema catalítico. En este caso tengo ejemplificado, por ejemplo, un puntito rojo, que se haría a la vez de un sitio activo para un catalizador, por ejemplo, de un proceso de refinación, como la reformación catalítica, en el cual el metal activo es el platino, o bien para hidrodesulfuración, en el cual los metales activos son el molibdeno, principalmente el molibdeno, pero tenemos un promotor como el níquel, que es otro níquel o cobalto. Entonces, esta concentración de reactivo limitante tiene que llegar, atravesar, difundirse a través de los poros del material y luego llegar a la zona de reacción, que es lo que yo he marcado aquí como la zona de absorción o reacción química, que es la parte que conocemos seguramente recordarán que les mencionaban que era lo que se conoce como la cinética intrínseca. Cinética intrínseca porque es la constante de velocidad de reacción que tiene lugar, pero sin efectos de difusión, o sea, sin resistencias físicas por forma del material o por porosidad del material. Ya una vez que la reacción ocurrió, entonces es necesario que los productos se desorban, salgan de los poros del catalizador y regresen al seno del fluido, pero ya como productos convertidos, mediante lo que muestra aquí como una concentración de B, una CB. Eso ya es la concentración del producto de la reacción. Y también pues tiene que difundirse a través de los poros. Y todos estos fenómenos de difusión son resistencias a la conversión a la conversión final que nosotros queremos lograr, ¿no? O sea, entre más altas sean los fenómenos difusivos, menos conversión vamos a lograr. De ahí la importancia de estudiar este tipo de fenómenos. Bueno, los catalizadores para hidrotratamiento pueden ser de tipo NIMO sobre alúmina, o sea, NIMO es níquel molibdeno sobre un soporte que casi en la industria es muy común que sea alúmina. Esta alúmina se utiliza porque es un material muy poroso, es resistente a las altas temperaturas y tiene la característica de aparentemente no interferir, no reaccionar, digamos, con la materia prima que vamos a alimentar. Entonces, esto nos permite tener digamos, el control de la reacción, porque vamos a poder definir que nuestra conversión sea de determinado nivel, siempre y cuando tengamos una definida concentración de los metales que vamos a poder soportar en estos materiales. La característica entonces de estos catalizadores es que tienen que ser materiales porosos. Sus propiedades principales, pues principalmente es el área superficial, que contenga metales activos como el molibdeno. Adicionalmente se deben adicionar metales como el níquel, que son los que que promueven la reacción, promueven la formación de la fase activa, y que el soporte sea un material estable, como la alúmina en su fase gamma. Cuando vean difracción de rayos X van a ver que todos los materiales que tenemos en la naturaleza tienen determinadas características dependiendo de su arreglo cristalino. Hay materiales que son cristalinos y hay materiales que son amorfos. En este caso, lo que nosotros necesitamos es un material que sea semicristalino para que pueda tener las propiedades que nosotros deseamos, que funcionen en catálisis. En cuanto a los metales que se utilizan como precursores de las especies activas,
Casi siempre se trata de materiales de la tabla periódica o de metales de transición de la tabla periódica. Y recordarán que una característica importante es que estos materiales tengan una deficiencia electrónica en su último orbital, perdón. Esto quiere decir que no todos los materiales de la tabla periódica pueden ser fases activas o metales activos para la catálisis, sino que se ha encontrado que normalmente los metales de transición son aquellos que sí tienen aplicación en catálisis para diferentes reacciones, ¿no? Entonces, de ahí que nuestro universo para la catálisis se va reduciendo a ciertos metales que tienen estas propiedades ya por naturaleza. Entonces, lo que vemos aquí es los metales de transición, de los cuales, como pueden ver, en la industria de la catálisis van a encontrar muy comúnmente el molibdeno, el cobalto, el níquel, el cobre, platino, el oro, el renio y principalmente, ¿no? Son los que se utilizan mucho en la catálisis. Nosotros cuando hablamos de porosidad en un material catalítico, pues a veces pensamos un poro como digámoslo así, un cilindro perfecto. Sin embargo, en la realidad es diferente, ¿no? Lo que vemos aquí es una imagen que nos muestra la porosidad que se puede uno encontrar en materiales catalíticos, que no necesariamente son cristalinos. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un material que es un poco amorfo y que tiene este tipo de cavidades. Entonces, lo que vemos es que no son poros bien definidos y bonitos, sino son prácticamente cavernas. Este tipo de cavernas tiene irregularidades y que por aquí deben de transitar todas las moléculas que van a reaccionar. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta este tipo de rheología, porque cuando uno calcula la velocidad de reacción y uno calcula las constantes de velocidad de reacción, tiene que tomar en cuenta lo que se conoce como la tortuosidad del material. Entonces, la tortuosidad del material tiene que ver con cómo se encuentran los poros de ese material en específico. Y eso tiene un efecto en las ecuaciones de diseño de los reactores. Afortunadamente existen ya técnicas de caracterización cada vez más sofisticadas que permiten darnos este tipo de imágenes y que ya no lo tenemos que hacer como en antaño, en donde había que suponer muchas cosas o tomar factores, ¿no? Factores de corrección. Por ejemplo, en catalizadores de tratamiento, estos eran los primeros modelos que se generaban cuando no existían técnicas de caracterización que fueran potentes, ¿no? Se hacían muchas suposiciones en las cuales que permitieran tener una imagen más o menos clara de qué es lo que está pasando en un catalizador y qué es lo que pasa con los metales activos y que nos dieran cierta correlación entre cómo sintetizamos un material, cómo queda en la superficie en los metales y cómo la fase activa se genera y que nos pudiese dar una idea de lo que ocurría o de cómo justificar por qué unos materiales tenían más actividad catalítica y por qué otros no. Entonces, lo que vemos es un modelo de los 90 aproximadamente, un poquito antes, como de los 80s, 85, y que la gente que se dedicaba a la investigación, pues se veía en la necesidad de desarrollar este tipo de modelos para poder dar una explicación científica de lo que estaba ocurriendo con los catalizadores, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí es, por ejemplo, una fase combinada de cobalto, molibdeno y azufre, que es una fase activa en los catalizadores de hidrotratamiento, y que pues no todo el material, no todos los metales que se utilizaban y que se alimentaban a este tipo de materiales o de catalizadores eran materiales activos. Algunos materiales quedaban como digamos, inactivos y que no iban no iban a generar conversión al momento de poder evaluarlos, ¿no? Con el paso de los años se han ido mejorando las técnicas de caracterización, de tal forma que
Ya en los 2000, del año 2000 para acá, técnicas de caracterización y de modelado son mucho más sofisticadas, de tal forma que podemos llegar a imágenes como la que tenemos aquí en color rojo. Lo que estamos observando en amarillo son los sitios activos de este tipo de materiales, pero en 2 dimensiones. Los catalizadores entonces se caracterizaban de esta manera. Las técnicas de caracterización ya nos permitían tener una imagen mucho más clara de lo que estaba pasando con nuestro proceso de síntesis del catalizador y de cómo se formaban estas especies activas y dónde se encontraban. Entonces, compañías como Haldor Topsoe generaron técnicas de caracterización muy, muy, muy valiosas que han permitido tener este tipo de imágenes en los cuales podemos ya distinguir de una forma muy simple y con colores si tenemos o no sitios activos. Sin embargo, aquí todavía lo tenemos en 2 planos, como pueden observar. Únicamente estamos viendo por la parte de arriba a este catalizador. Más recientemente, pues ya podemos modelar en 3 dimensiones. Este tipo de modelamiento ya nos permite ver en 3 dimensiones qué es lo que estaríamos esperando de una determinada síntesis de un material. De tal forma que ya podemos observar que no necesariamente tenemos un solo sitio o un solo tipo de sitio activo en un catalizador, sino que podemos definir que tenemos 1, 2, 3 sitios, dependiendo de la posición en la que se encuentre el metal activo. Entonces, además, el arreglo tridimensional es relevantísimo, ¿no? Porque la vida real todo es en 3 dimensiones. Anteriormente todo lo veíamos en 2 dimensiones y pues no, pues nos teníamos que conformar con eso. Actualmente no. Actualmente ya podemos hacer este tipo de estudios y es mucho más real que lo que podríamos ver en años anteriores, ¿no? Por lo tanto, son afortunados porque a ustedes les van a tocar todas estas técnicas de caracterización. Esta es una imagen de alta resolución, de un microscopio de alta resolución, en la cual pueden ver que pues se tenía uno que imaginar la tercera dimensión, porque únicamente estamos viendo el material por la parte de arriba, por donde el haz electrónico puede incidir, y pues vemos todo esto en 2 dimensiones. Esto es lo que se hacía, digamos, por ahí de los 80s, y con eso tenía que trabajar la gente, ¿no? Aquí también les muestro un microscopio de alta resolución. Este microscopio lo tenemos en el instituto, que nos permite, además de poder calcular lo que serían, perdón, lo que sería la longitud de nuestros sitios activos, nos permite también calcular la altura del sitio activo. Entonces podemos tener una visión un poco más amplia de lo que sería, pues bueno, qué tantos sitios activos tengo, eh, con qué grado de apilamiento los tengo también. Y esto nos es de mucha ayuda porque uno se mete al laboratorio, sintetiza uno el material y lo puede uno mandar a caracterizar. Y dependiendo del grado de apilamiento que se tiene, se pueden calcular cosas importantes para nosotros, como por ejemplo, el apilamiento promedio de nuestras láminas, el ancho del apilamiento, el largo del apilamiento, la distancia entre las laminitas que estamos observando, o sea, las laminitas, por laminitas a lo que me refiero son los sitios activos. También existen otras técnicas que nos permiten calcular el grado de sulfuración del metal de la especie activa. En este caso calculamos el grado de sulfuración del molibdeno y del promotor, que es el níquel. Entonces, estas técnicas ya nos permiten definir y de una manera rápida, sin llevar esto a la reacción, sino únicamente con pura caracterización, definir qué catalizador o qué prototipo que yo desarrolle va a ser más activo que el otro, mediante estas técnicas. Ahora, este trabajo todavía es muy, ese tiene que ser un trabajo experimental, o sea, no se puede sustituir mediante simulación, o sea, tiene que ser experimental, meterse al laboratorio y caracterizarlo. Y de esta manera poder discriminar prototipos, porque como ustedes sabrán, evaluar prototipos en una reacción pues tiene su costo. Entonces lo conveniente sería sintetizar, caracterizar y los mejores prototipos evaluarlos ya en una reacción química, de tal forma que se pueda optimizar
el desarrollo de un catalizador o de un material como estos. Recordarán entonces que para esto ya con un poco de regresando a la teoría, existe lo que conocemos como el factor de efectividad. Para evaluar un catalizador en cuanto a la actividad catalítica, pues el factor de efectividad es un parámetro muy importante, ya que nos mide la rapidez del efecto con difusión y tenemos que compararlo con la rapidez sin efecto difusivo. Se acordarán de los 7 pasos de difusión que habíamos mencionado en la lámina pasada, que esos fenómenos de difusión son una resistencia a que nuestro material nos dé una alta actividad catalítica. Entonces, una manera de englobar esos fenómenos difusivos es mediante el cálculo del factor de efectividad. Este factor de efectividad puede ser menor de 1 o puede ser mayor de 1, dependiendo de si tenemos un sistema que trabaja a una temperatura constante o si es un sistema diabático que trabaja a una temperatura variable. Entonces, si tenemos valores menores a la unidad, quiere decir que cuando nosotros tengamos un factor de efectividad menor a 1, la actividad catalítica se va a ver mermada, se va a ver reducida, a diferencia de cuando tengamos un factor de efectividad mayor a 1. Bueno, me voy a saltar esta lámina. Esta creo que tampoco es muy relevante. Y lo que sí vamos a recordar sería entonces que las ecuaciones de diseño en reactores empacados podríamos referirlas a cómo calculamos la velocidad de reacción dependiendo de ciertas propiedades de nuestro catalizador. O sea, lo podemos hacer de diferentes maneras. La ecuación de velocidad de reacción RDA la podemos poner en función de el volumen de huecos en el reactor, en función del peso de los pellets del catalizador, en función de la superficie o el área superficial del catalizador o el volumen de los pellets del catalizador. O sea, son diferentes formas en las que podemos calcular la velocidad de reacción. Y ya nosotros pues, podemos decidir entre cuál de ellas nos conviene, dependiendo de cómo manejemos nosotros nuestros cálculos, pues podremos hacer nuestros experimentos también para determinar este tipo de velocidad de reacción y eso llevarlo a transformarlas de una unidad a otra. O sea, todo eso se puede hacer, ¿no? Las ecuaciones de rendimiento típicas o las básicas que vimos en ingeniería de reactores, pues recordando es para un reactor por lotes, es la primera que tenemos en esta lámina, para un PFR y para un reactor CCTR, pues estas son las mismas. Lo que cambia en sí es la velocidad de reacción que les estaba comentando. En sí, lo valioso de estas ecuaciones o lo difícil de estas ecuaciones es determinar el valor de la velocidad de reacción por la cantidad de constantes de velocidad de reacción que se tienen que determinar dependiendo de nuestra reacción química. Bueno, me voy a brincar esta parte porque es lo que ya habíamos comentado de los regímenes de difusión en los poros del catalizador y les voy a mencionar un poquito sobre lo que sería el tamaño característico, la longitud característica de un catalizador, que es un dato muy importante para poder calcular lo que sería el factor de efectividad. Como los catalizadores en la industria tienen diferentes formas, pueden tener formas de cilindros, pueden tener formas de esferas, como lo vimos en las imágenes anteriores. Es necesario entonces tener un tamaño característico o una forma de poder caracterizar este tipo de materiales y corroborar su efecto en cuanto a el efecto que van a tener en la actividad catalítica. Por lo tanto, hay algunas formulitas que nos permiten considerar de una manera muy simple una longitud característica, un tamaño característica para el tipo de catalizador que nosotros tengamos. Si tenemos una lámina plana, pues es el espesor dividido entre 2, o si tenemos un cilindro, pues el radio entre 2, R entre 2 y R entre 3 para una esfera. Estas son, digamos, ecuaciones muy, muy simples que nos permiten tener ese tamaño característico y que es relevante para poder definir de una forma muy, 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 un tanto, digamos, objetiva, qué esperar en cuanto a la actividad catalítica. Lo que les muestro en esta lámina es las formas que pueden tener los catalizadores
que se utilizan en los lechos fijos para procesos de hidrotratamiento, que podemos tener los cilindros, trilobulares, pentalobulares o con anillos en la parte interna de estos materiales. Dependiendo de la forma, pues podemos esperar diferentes actividades catalíticas. Por ejemplo, si nos vamos a las dos gráficas que tenemos en la parte inferior, en la última gráfica, en la parte interior del lado derecho, podemos ver que dependiendo de la forma, podemos esperar cierta caída de presión en un reactor. Entonces, una caída de presión muy alta es la que obtenemos cuando tenemos materiales, por ejemplo, con 5 lóbulos. Para los materiales pentalobulares tienen caídas de presión muy altas, o para los catalizadores en forma de cilindros, las caídas de presión van a ser también mucho más altas. A diferencia de tener, por ejemplo, anillos. Estos anillos que tenemos aquí como ring 3, ring 2, son los que presentan menor caída de presión, dependiendo de la longitud característica. LP es la longitud característica. Entonces, en la práctica, a un operador de una planta, lo que le va a importar es tener la menor caída de presión. Y el diseñador del catalizador lo que necesita es mejorar la actividad catalítica. Entonces, son parámetros que uno tiene que tomar en cuenta y debe de considerar al momento de diseñar un catalizador. ¿Por qué lo comento? Porque, por ejemplo, del lado izquierdo de esta lámina, en la parte donde dice actividad relativa debido a la forma, lo que observamos es que los materiales que dan mayor actividad son los materiales cilíndricos. Los materiales cilíndricos para una determinada L o longitud característica, pues van a ser mucho más activos, pero tienen el problema de la caída, tienen el problema de la alta caída de presión. Entonces, estas son las cosas que tenemos que tomar muy en cuenta. Ahora, ¿de qué depende la caída de presión en estos sistemas? Pues tenemos que tomar también en cuenta que la longitud característica puede llevarnos a tener un régimen que puede estar muy, muy, muy controlado por restricciones de difusión. La difusión en los materiales puede ser difusión muy, muy, muy baja, difusión moderada o difusión muy fuerte. Por lo tanto, mayores problemas de difusión, menores actividades catalíticas. Entonces, en la práctica, todo esto se debe tomar en cuenta para poder tener un mejor sistema catalítico que vaya empacado en nuestros reactores industriales. De ahí entonces que esos fenómenos de difusión sean tan relevantes que en esta ecuación que muestro aquí, pues vemos lo que sería este término, donde tengo RDA igual a K por CAS por E, que es nuestro factor de eficacia o factor de efectividad, que para poder calcular debo tomar en cuenta los efectos difusivos y la longitud característica para poder calcular lo que tengo aquí como el MT o este módulo de TIL. Módulo de TIL entonces me permite calcular el factor de efectividad, y este factor de efectividad me permite redimensionar lo que sería la velocidad de reacción. Como podemos ver, como es un término que multiplica la ecuación el término de velocidad de reacción, pues entre mejor, si el valor se acerca a 1, pues prácticamente no tenemos efectos difusivos, pero si el valor es menor a 1, tenemos un régimen muy difusivo y nos va a mermar la velocidad de reacción. Ahora, ¿qué pasa si RDA es menor? Como vimos en las ecuaciones de diseño, si RDA es menor, el volumen del reactor o la cantidad de catalizador, el volumen del reactor va a ser más grande, o el volumen o la masa de catalizador tenderá a ser mayor. Por lo tanto, este término de RA nos conviene que sea lo más grande posible. Aquí en forma gráfica lo que les muestro es cómo el factor de efectividad nos puede afectar, y que está muy relacionado con lo que serían, lo que ya mencionamos, los fenómenos difusivos. ¿Cómo vamos de tiempo, doctor? Pues bien, ¿cuánto te falta? Ya me faltan unas pocas láminas, entonces Sí, está bien.
Ok, Vamos bien, tenemos de tiempo de la clase, pues son, pues falta bastante, y ahorita pues yo creo que vamos a pasar a preguntas. ok. Sí. Bueno, entonces continúo. Si tienen alguna pregunta hasta este momento. ¿Quieres la sacamos al final para que, porque así están como que acostumbrados? Ok. Bueno, entonces continúo. Ujú. Sí, gracias. Bueno, entonces este cálculo es muy relevante, ¿no? Es muy importante para la catálisis heterogénea. Bueno, los catalizadores sufren desactivación. Aunque en la teoría nos indican que un catalizador no participa en la reacción, pero que sí interviene acelerando la reacción, estos materiales en la vida real se desactivan, principalmente por ensuciamiento. Les había comentado como en en las fotografías que les mostraba anteriormente, un material, un catalítico de color verde pasaba a ser negro debido al carbón que se le deposita. Entonces, este es un modelo muy simplificado de lo que ocurre con los mecanismos de desactivación. Prácticamente lo que está pasando es el depósito de material carbonoso en la superficie del catalizador que inhibe la actividad catalítica con el paso del tiempo. Es la misma imagen que había mostrado, lo tenemos verde del lado izquierdo y lo tenemos ya desactivado del lado derecho debido al carbón depositado. Lo que está pasando es que el carbón se está depositando dentro de los poros y en la superficie del catalizador, y esto al depositarse va a obstruir los poros del catalizador con carbón y va a evitar que las moléculas que nosotros queremos que reaccionen, pues ya no puedan entrar a estas cavidades y ya no tengan acceso a los metales activos y por lo tanto no se dé la conversión. Entonces, esa es una parte del envenenamiento típico de un catalizador, pero por ensuciamiento. Sin embargo, existe otro tipo de envenenamiento. Cuando a una corriente de hidrocarburos o a la materia prima que queremos procesar, la contaminamos con algún metal o algún veneno, lo que conocemos como veneno, quiere decir que como veneno puede ser un metal que reaccione con el sitio activo y lo haga y lo transforme químicamente, de tal manera que lo vuelva no activo para la reacción que nosotros deseamos, pues ahí lo que tenemos es un envenenamiento por moléculas que se quimisorben, o sea, que reaccionan químicamente y que ya no permiten que el sitio activo haga su función. Entonces, ese catalizador, ese envenenamiento es ya un envenenamiento definitivo, a diferencia de lo que conocemos como el ensuciamiento o envenenamiento por carbón, porque ese envenenamiento por carbón o coque es reversible, puede ser reversible. En esta imagen podemos observar un catalizador fresco y cómo queda un catalizador ya después de algunos años de operación que tiene mucho carbón en su superficie y que ya no es activo. Lo mismo en esta imagen. Este es un catalizador de desintegración catalítica en la cual pueden observar que el material fresco es el que tenemos del lado izquierdo con una apariencia prácticamente blanca o blanquecina. El material de en medio es un catalizador ya completamente desactivado, prácticamente negro, y el material de la derecha tenemos un material que está parcialmente desactivado, con tendencia a oscurecerse. Este material último todavía tiene actividad catalítica, pero ya es una actividad catalítica mermada o reducida. Les muestro aquí también algunas micrografías de los catalizadores de desintegración catalítica. Lo que intento mostrarles aquí es que cuando no se hace una buena síntesis, no se obtienen los materiales esféricos perfectos, sino que son materiales que tienen ciertas irregularidades y que esas irregularidades no son deseables, ya que como estos materiales circulan por las tuberías de metal, estas irregularidades van a ser la función de una lija. Prácticamente van a estar lijando el material cada vez que circulen por un tubo metálico y con el paso del tiempo van a
lo que puede ocurrir es que estas irregularidades se, van a lijar el material, el acero, y lo van a prácticamente perforar, o bien van a ser fuente de formación de finos, o sea, de polvos muy finos que van a generar altas pérdidas de material catalítico. Por lo tanto, pues no es deseable tener este tipo de irregularidades, ¿no? Entonces, aquí lo que procede es mejorar las condiciones de síntesis de este material para que pueda ser lo más esférico posible y evitar problemas posteriores, problemas de funcionamiento en la operación de la planta, o bien problemas de reposición de altas cantidades de material catalítico por pérdida de estos materiales finos. Estas imágenes son algunas de los materiales de los equipos de caracterización con los que cuenta el instituto para poder hacer microscopía de alta resolución y que nos permiten a nosotros ir viendo cómo mejorar nuestra síntesis de los catalizadores. Y bueno, voy a pasar a la parte de evaluación. Los materiales que vimos tienen que ser evaluados en una reacción química. Entonces les muestro aquí una imagen de una pequeña planta. Esta es una planta a nivel microreacción en la cual se prueban estos materiales. Estos reactorcitos son pequeños reactores de 9 gramos de catalizador que se alimentan con cargas reales de refinería. Entonces traemos materiales de laboratorio, los cargamos en este tipo de sistemas catalíticos, pues de sistemas de evaluación, y los evaluamos con cargas reales, y lo que esperamos obtener es una distribución de productos que nos genere beneficio económico. Si nosotros tenemos un muy buen catalizador que nos dé un muy buen rendimiento, una muy buena conversión, podríamos esperar entonces un sistema catalítico que nos va a generar una aportación económica en la operación de una planta. Entonces aquí es donde evaluamos los materiales catalíticos. Estas plantas, esas pequeñas plantas están ya automatizadas. Prácticamente el operador tiene que colocar los materiales y iniciar el programa, y prácticamente se evalúan solas, ¿no? Únicamente es necesario suministrar, digamos, las materias primas, fijar las condiciones de reacción, y ya en la computadora se encarga de hacer el proceso de evaluación pertinente. Les muestro en este gráfico nuestras frustraciones, y lo digo así porque lo que pueden ver es un gráfico de conversión contra gasolina o rendimiento a gasolina, porque cuando uno empieza a desarrollar catalizadores, uno esperaría que pues a la primera, ¿no? A la primera preparas el primero y lo que esperas es, bueno, según mis conocimientos teóricos, tal y como lo preparé, pues voy a obtener una alta conversión. Sin embargo, la realidad no es así. La realidad es que es necesario generar una gran cantidad de materiales y ir modificando las rutas de síntesis, ir modificando temperatura, mezclado, concentración de metales, todas las variables que uno pueda tomar en cuenta durante la síntesis. Los tratamientos térmicos también son muy importantes. Y luego, al probarlos ya en la reacción química, pues observar cómo va mejorando. O sea, no hay mejor prueba que la actividad catalítica en una planta, ¿no? En una microplanta. Lo que puedes observar aquí es cómo van desarrollando, a medida que vamos mejorando la síntesis, vamos mejorando la conversión. Vamos incrementando la conversión. Tenemos la conversión en el eje de las abscisas, en el eje de las X, y en el eje de las Y es el rendimiento o la selectividad a gasolina. Digamos que así vamos midiendo cómo nuestra síntesis va mejorando, hasta que llegamos a un punto en el que ya prácticamente, independientemente de los cambios que hagamos en la síntesis, pues ya no mejoramos la conversión, ¿no? O ya no mejoramos el rendimiento al producto deseado, que en este caso es gasolina. Y podemos ahí decir, bueno, pues hemos llegado hasta, con el tiempo y el dinero que tenemos disponible, hemos llegado al mejor prototipo, y ese prototipo es el que se lleva a escalamiento. Para poder llevarlo a escalamiento, entonces, al mejor prototipo, una vez que se ha superado esta etapa,
pues tenemos que pasar a lo que sería la siguiente escala. La siguiente escala es esta. Esta ya es una escala a nivel piloto, en el cual el material que hemos seleccionado y que hemos definido como el mejor, lo probamos a un nivel mucho más grande. O sea, anteriormente evaluábamos con 9 gramos en la planta pequeña y acá ya vamos a hablar de 5 o 6 kilogramos de catalizador o de material, y ya con volúmenes de carga mucho más representativos de una planta industrial. Y hacemos lo mismo, utilizamos la planta para poder definir el nivel o el grado de conversión que nosotros estamos esperando, y el rendimiento de gasolina que esperamos también. Aquel material que cumpla con mayor rendimiento de gasolina y mayor conversión será el material que sea el prospecto para ser escalado a nivel industrial. Esto es una fotografía del acercamiento de una planta de hidrotratamiento a nivel micro. Lo que ven aquí es la fotografía del sistema de reacción. Se ve un poco grande, sin embargo, en el interior, el tubo, el reactor tubular que tenemos es de alrededor de 1 pulgada de diámetro. O sea, es un tubo muy delgadito, y todo lo que vemos aquí en aluminio es, digamos, la parte externa que nos permite, son las resistencias que están ahí protegidas y nos permiten incrementar la temperatura. Entonces, el reactor que tenemos aquí es muy delgado, de 1 pulgada y de una longitud de aproximadamente unos 100 centímetros, y, y de esa forma evaluamos estos materiales. Este es un reactor un poco más grande. Lo que pueden ver en este reactor, en esta imagen, es como lo que está en gris, lo que se ve así como empapelado, como en papel aluminio. Ese es el sistema reactor, es el reactor que está recubierto con un material cerámico para poder mantenerlo en forma isotérmica. Lo más conveniente para hacer una evaluación de un catalizador es mantener temperaturas constantes en los reactores. De esa forma nosotros lo protegemos para que el ambiente no sea una variable más que esté interfiriendo en el desarrollo de la operación de esta planta. Entonces, por eso lo ven así todo empapelado, ¿no? Esto es una planta a nivel piloto. Y ya como lo que obtenemos después de hacer un balance de materia de estas unidades, no olvidemos que como ingenieros químicos tenemos que aplicar nuestros conocimientos básicos para poder llegar a este tipo de gráficos. Es necesario hacer un balance de materia de estas unidades y posteriormente pues ya llegar a una ecuación, perdón, a unas ecuaciones que nos permiten reparametrizar y presentar ya gráficos de este tipo, que son los que mostramos normalmente, ¿no? En los cuales pues nosotros estudiamos el efecto de la temperatura y el efecto que tenemos sobre los productos de reacción. Aquí lo que les muestro es una nafta que se desulfura y que de tener más de 1000 o 2000 partes por millón de azufre, lo llevamos a tener menos de 2 partes por millón. Esta sería una nafta ya que se puede comercializar porque la concentración de azufre ya es inferior a 2 partes por millón, y la tendencia es que debe llegar esto a menos de 0.5 partes por millón de azufre en el producto ya final. La tendencia entonces es, ok, desarrollo mi material, lo evalúo y al final lo que obtengo es este tipo de gráficos para calificar el material y definir si este material va o no va a su escalamiento. Todo esto se transforma en dinero, porque si yo incremento el rendimiento a gasolina o bien reduzco el nivel de azufre, puedo tener un producto de mucha mayor calidad y por lo tanto eso se transforma en pesos, que es el objetivo final. El objetivo final es, al final de cuentas, la industria no opera nada más por operar y por la calidad del aire o la calidad del ambiente. Sí es una parte muy relevante, pero si eso no deja dinero, pues estaría enfocado al fracaso, ¿no?
Y bueno, básicamente eso es lo que tenía para presentarles. Si queremos, bueno, si tienen preguntas, por favor, con toda confianza me las pueden hacer. O si no, a su profesor de ingeniería de reactores, que sería lo más conveniente. Pues No, adelante. no, las preguntas las tienen que hacer ahorita porque su profesor pues no sabe y aquí el experto pues es aquí Gonzalo. Entonces, pues preguntas que tengan, por favor. Nada más no se amontonen. Si no, yo voy a nombrar aleatoriamente, ya saben que me gusta hacer eso. Si no hay voluntarios. Yo tengo una pequeña pregunta. Muy bien, adelante Samuel. Cuando nos enseñaba la imagen donde tenía el catalizador limpio, que tenía las partes verdes, donde quitabas el azufre y ya después salía contaminado de carbón, ¿ese qué proceso es? ¿Ese es el Klaus? No, el proceso se conoce como proceso de hidrotratamiento. Lo que les mostraba en esa lámina es un catalizador para desulfurar diésel. O sea, podemos desulfurar diésel o desulfurar naftas. Y en la imagen lo que mostraba era precisamente una fotografía de un diésel. El diésel que tenemos ahí en un matraz es un diésel con alta concentración de azufre. No sé si se esté viendo. Se ve un poco chico, no sé por qué. Ahí está ya. Sí, ahí lo que tenemos es un diésel con alta concentración de azufre, por eso está de color amarillo. Entonces la idea es desulfurarlo con este catalizador y lo sorprendente es que al final del proceso este diésel queda completamente cristalino, o sea, pierde el color amarillo y queda cristalino como si fuera agua pura. Okay, muchas gracias. Okay. Muy bien, ¿quién más tiene preguntas? Mayra. Sí, con respecto a ese mismo catalizador, el que nos mostraba, el de color negro, si existe algún procedimiento como para limpiarlos, por así decirlo, de manera que se puedan reutilizar o ya se dan como, o sea, se van a los desechos o algo por el estilo. No, realmente sí existe un proceso de reactivación. Los catalizadores normalmente que se desactivan mediante carbón, como les comentaba, se regeneran y vuelven a entrar en operación. Esto se puede hacer varias veces. O sea, el material se puede desactivar y posteriormente se regenera y se vuelve a operar, se vuelve a poner en operación. Sin embargo, hay un punto en el cual después de más regeneraciones ya la actividad catalítica ya no se recupera. Y eso se da porque mientras sea la desactivación por carbón, es posible recuperar la actividad, pero como están también ocurriendo al mismo tiempo envenenamiento por metales, llega un momento en que los metales se quimisorben en los sitios activos y envenenan permanentemente al catalizador. Entonces llega un punto en el que ya no es posible regenerarlo y sí se tiene que desechar. Pero normalmente ya no se desechan a la atmósfera o se dejan en el medio ambiente, sino que se llevan a compañías que se dedican a la recuperación de metales. Esos catalizadores tienen estos metales que son valiosos y se recuperan. Entonces hay procesos de recuperación de metales que están muy, muy, muy demandados por la industria actualmente. Conforme pasa el tiempo, las mismas legislaciones ambientales inhiben el desechar catalizadores en la atmósfera o al ambiente. Entonces, es ahí cuando cobran valor los procesos de recuperación de metales. Bien. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere preguntar voluntariamente? Yo. Sí, Rubén, adelante. En la parte donde hablaba sobre que el catalizador tiene que tener como una forma esférica, pero cuando no salía bien, salía como ondulada y podía tallar los materiales. ¿Cuáles son los factores que afectan que no salga bien el catalizador? Sí, durante la síntesis del material, ¿se acuerdan que les comentaba que esos catalizadores en realidad están formulados con 4 o 5 componentes?
es una lúmina, es caolín, es lantano y cerio, es la zeolita. Todos esos materiales se mezclan y una vez mezclados se meten a un proceso de espreado para poder formar las esferitas. Entonces, hay un equipo que se le conoce como spray dryer. En ese equipo se vierte, digamos, toda la mezcla de materiales y se buscan condiciones de operación de tal forma que se maximice la formación de esferas lo más perfectas posibles. Entonces uno puede, cuando uno empieza a hacer la operación de este equipo, pues es muy probable que al inicio no obtengas las condiciones de operación perfectas que te permitan esto. Entonces es necesario ir variando las variables de este equipo para que puedas mejorar la formación de las esferas. Entonces es necesario ir determinando qué variables son las que tienes que mover para mejorar la formación de las mejores partículas posibles. Entonces, se trata de un juego de variables de operación del equipo que hay que modificar hasta que se llega a las condiciones óptimas del proceso. Ok, muchas gracias. Gracias. Muy bien. ¿Otra pregunta? Ahora. Yo tengo una. Adelante, Alberto. Bueno, estaba hablando de mi compañera Mayra que dijo acerca de la regeneración de los catalizadores, pero bueno, no sé si también haya como algunos métodos o algo así para que se pueda alargar la vida útil de un catalizador, o al mismo tiempo, ¿cuál es el promedio de vida útil que tiene? Mira, por ejemplo, para el proceso de hidrodesulfuración, de estos que vimos para quitarle azufre al diésel, estos catalizadores tienen un tiempo de vida que va de 1 año a 3 años. ¿De qué depende que se amplíen el ciclo de vida? Depende mucho del tipo de carga que se procesa. Si el hidrocarburo que se está procesando va muy contaminado con metales, es muy probable que el ciclo de operación se reduzca. Pero y también depende mucho de cómo lo opere el jefe de la planta, ¿no? El que esté operando la unidad. Si le meten, por ejemplo, otro tipo de materias primas, tiende a contaminarse mucho. O cuando se le adicionan corrientes que no son las adecuadas. O sea, ocurre mucho en refinería. En refinería pasa que tenemos un operador que está trabajando una carga, una nafta, por ejemplo, y resulta que por ahí en la misma refinería hay otra carga que está más contaminada y no saben hacia dónde mandarla o ya no tienen dónde procesarla o dónde almacenarla y se la envían como carga a este proceso. Y la procesan, dicen, bueno, que no hay problema, es un pequeño volumen. Pero al hacer eso, estás metiendo una carga que es extraña y para la cual el catalizador no está diseñado. Entonces eso va reduciendo el tiempo de vida del material. Entonces es muy probable que un catalizador que está diseñado para durar 3 años termine durando 1 o 2, dependiendo de cómo se opere la unidad. Entonces es muy variable. Aunque digamos, el tiempo de vida que se espera es de alrededor de 3 años máximo. Ok, muchas gracias. Gracias. ¿Más preguntas que tengan? Es el momento. A ver, ¿quién será bien? Jimena. En una diapositiva nos mostró las formas del catalizador, que había que eran de cilindro o podría ser como anillos. Esa forma, ¿qué se la da al catalizador, el soporte, o cómo podemos determinar qué tipo de forma tiene nuestro catalizador? Sí, perfecto. Sí, es el soporte. De hecho, hay compañías que se dedican a hacer soportes de catalizadores y uno define qué tipo de forma es la que le va uno a dar al catalizador, dependiendo de lo que habíamos comentado. Si tenemos un proceso que soportaría caídas de presión en el reactor altas, entonces podemos escoger una forma que genere caídas de presión. O sea, no habría problema.
Pero si el proceso no resiste caídas de presión muy altas, entonces también eso va a modificar la estructura del soporte. Básicamente el soporte es color blanco en la mayoría de las ocasiones, y lo que le da el color son los metales activos que nosotros le depositemos. La lúmina es blanca. Cuando le ponemos metales, va a tomar cierta coloración, ya podría ser azul, dependiendo si tiene cobalto, o verde si tiene níquel, y realmente la forma no la dan los metales activos, sino más bien el soporte, y uno define qué forma quiere. El diámetro también es una variable que podíamos tener, que podíamos cambiar. Podemos definir un diámetro muy pequeño, un diámetro mediano, un diámetro grande. También eso lo podemos pedir al gusto, ¿no? Sí, Gracias. gracias. A ver, Fabi, ibas a preguntar, ¿verdad? Sí, iba a preguntar algo con lo que me habían mencionado antes de esta pregunta. Es Ajá. que mencionaron de que tenían un tiempo de vida media determinado de 1 a tantos años dependiendo del catalizador. Yo quería saber cada cuánto se supervisan los catalizadores o cómo hacen para saber que están funcionando pues óptimamente. Sí, tiene que ver básicamente con los rendimientos que nosotros esperamos del proceso. Por ejemplo, en el proceso de desintegración catalítica, lo que esperamos es que tengamos rendimientos a gasolina que no cambien en el tiempo, ¿no? Entonces, si nosotros vamos monitoreando nuestra unidad industrial y vamos haciendo el balance de materia todos los días, vamos definiendo qué cantidad de gasolina vamos obteniendo. Cuando empezamos a ver una caída en el rendimiento a gasolina, entonces esa es una señal de alarma, ¿no? Porque, bueno, algo está pasando con el catalizador. O se está desactivando el catalizador, o estamos teniendo algún problema en las de infraestructura, ¿no? O sea, podemos tener algún equipo dañado y eso nos está reduciendo la conversión en el reactor. Entonces, son las señales de alarma, ¿no? Es necesario tener todos los días, realizar un balance de materia diario para de esa manera nosotros saber en qué momento estamos teniendo un desperfecto o bien una desactivación acelerada del catalizador. De otra manera no podríamos monitorearlo, ¿no? Bien, gracias. ¿Quién más? Bueno, Vane, ¿tienes preguntas? Hola, ¿sí me escucha? Sí. Pues la verdad estuvo muy interesante. Me quedó un poquito, es más como una opinión. Adelante. La pregunta es acerca de la industria de los catalizadores. Comentaba que se invierten bastantes millones. ¿Por qué considera usted que no hay en México como tal una industria que pues, ¿cómo decirlo? Que proporcione este tipo de material, si es, por ejemplo, tan utilizado? Sí, mira, yo tengo varias teorías. Uh-huh. Una de ellas es que el desarrollo de esos materiales es muy caro. Okay. Por ejemplo, ¿viste las fotografías que mostré de los equipos de microscopía? Sí. Donde están los compañeros ahí eh, analizando unas muestras. Entonces, esa infraestructura se requiere para poder hacer investigación de esos materiales. Y para el control de calidad ya de una empresa que manufacture materiales catalíticos, es muy frecuente, es necesario contar con equipos sofisticados. Por ejemplo, es necesario tener un equipo de difracción de rayos X que cuesta pues por ahí de $1,000,000. O es necesario tener, además de los equipos que son caros, es necesario tener personal muy especializado para poder tener en operación todos esos equipos de caracterización. Entonces, la infraestructura necesaria para tener una industria, una planta de manufactura de catalizadores requiere de mucha inversión.
Entonces, en México, muchos de los empresarios que tenemos no pretenden obtener pues el mayor beneficio con el menor riesgo en inversión y sobre todo el personal calificado pues no existe, digamos que así como que en mucha cantidad, ¿no? O sea, la gente que se dedica a esto, a este tipo de negocios, es muy poca. Entonces, hay un déficit de especialistas, hay un déficit de inversores, o sea, de gente que quiera tomar el riesgo de invertir en una planta que requiere de alta tecnología. Esa es una realidad. Y pienso que eso es básicamente, ¿no? Y también nuestro mercado no es tan grande. O sea, el mercado mexicano es pequeño comparado con las inversiones que se requieren. O sea, para poder tener una planta que manufacture nuestros catalizadores, el nivel de inversión requerido necesitaría que pudiésemos ampliar nuestro mercado a mínimo a Latinoamérica, todo Latinoamérica. Sí. O sea, que tuviésemos la posibilidad de vender catalizadores únicamente, no solo en México, sino también en Latinoamérica o a los mismos Estados Unidos. Pero para que nosotros le vendamos a Estados Unidos está complicado porque pues ahí hay mucha competencia. Sí. Bueno, bien, gracias. Yo, pues viendo la presentación que nos acaba de dar aquí Gonzalo, recordando la presentación la semana pasada, de igual forma le comenté a Gonzalo que un amigo nuestro tenemos en común, el doctor Sotelo Boyás, extremadamente serio, ¿verdad, Gonzalo? Que no le sacábamos ni una sonrisa por más que Hasta la fecha. que lo bromeábamos, sí, exactamente. Pero pues me hacen recordar mis orígenes. Quisiera regresar, bueno, más bien volver como 30 años atrás la vida y regresar a la escuela y estudiar todo esto, ¿no? Que fue con lo que fui creciendo, ¿no? Y pues era muy agradable, ¿no? De mi parte. Fíjate que, por ejemplo, él les comentaba acerca de una de las primeras diapositivas que mostraste de los mecanismos de desintegración ahí de los hidrotratamientos. Él le llegó a mencionar, pues él precisamente pues se ha especializado en esa parte, ¿no? En determinar los modelos cinéticos y obtener las constantes, y les hablaba de cientos de reacciones, ¿no? Que a través de los, pues no sé, algoritmos que él emplea y todo eso, pues pueden hacer buenas simulaciones. Ya ves que él pues trabajó allá cuando estuvo allá en Texas A&M con el doctor Froment, que pues es un especialista, pues dicen el gurú, ¿no? A nivel mundial de todas estas cuestiones cinéticas, ¿no? Yo pues estuve trabajando un poco de tiempo con él, pero después pues ya no terminé el trabajo con él, cambié de asesor, ¿no? Pero pues era pues una persona pues bastante agradable, ¿no? A pesar de pues de toda la fama que tiene, ¿no? Y todas estas cuestiones. Pero bueno, pues ya quiero regresar a la escuela otra vez, no sé si sea posible, te voy a convencer que entres al doctorado y yo te acompaño ahí y todo para recordar viejos tiempos, ¿no? Sí, siempre es posible. La verdad es que solo si uno se lo propone, todo es posible. Sí, el área de simulación de procesos es un área muy, muy importante. Nosotros tenemos dos especialistas, únicamente dos, ¿eh? O sea, imagínate, en el instituto en el cual somos alrededor de 3,000 personas, tenemos dos especialistas únicamente que pueden hacer este tipo de simulación y que son los que utilizamos para poder hacer la simulación de los procesos de FCC y de hidrotratamiento. Entonces ellos se dedican básicamente a calcular las constantes de velocidad de reacción mediante sus modelos y simular una planta. Entonces es un área muy, muy, muy bonita y pues, tenemos dos personas únicamente, uno de los cuales ya tiene pues ya va para los 65 años, casi por jubilarse, entonces nos quedamos con uno y no vemos en puerta así personal que se esté renovando en esas áreas, ¿no? Y en la parte de síntesis también tenemos déficit de personal que se quiera dedicar a la parte de sintetizar este tipo de materiales y dedicarse, porque prácticamente es una carrera para toda la vida, ¿no? O sea, uno puede dedicarse a hacer síntesis de los 30 años de antigüedad que quiera uno seguir laborando. Y por ejemplo, en mi caso, yo llevo ya 25 años en este negocio de los catalizadores y pues
espero que me pueda jubilar con este tema, ¿no? Sí, sí, ya estamos cerca, ya nos falta poco. Ya, quién sabe qué vaya a suceder primero, si se acabe la pandemia o nos jubilemos, ¿no? Pero Ah, pues exacto. ya empezamos a ver esas cuestiones. Pero sí, como lo comentas, o sea, aquí pues para los muchachos, los estudiantes, pues es un área de oportunidad que pues pueden tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque pues los catalizadores, al igual que se emplean en los procesos de refinación del petróleo, como se ha comentado acá, la mayoría de ellos pues también llevaron conmigo el semestre pasado una materia que se llama Ingeniería de Procesos Verdes, en donde a grosso modo hablamos de aplicaciones de procesos catalíticos en el área ambiental, o sea, alejado de lo que es la refinación del petróleo, pero los principios son los mismos, ¿no? Hay reacciones, o sea, procesos catalíticos de oxidación, procesos fotocatalíticos, los cuales me recordaron a ti porque ellos expusieron ahí un tema en donde los catalizadores, bueno, vamos a decir para el proceso fotocatalítico, eran a base de titanio. Y recuerdas que tú, bueno, has trabajado mucho con la fase rutil y la fase anatasa, ¿no? Que Sí, solo una de ellas es efectiva para que se lleven a cabo estas reacciones, ¿no? así es. Sí, 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 la aplicación del titanio en catálisis también es muy amplia, sobre todo en ese tipo de procesos fotocatalíticos. Son uno de los materiales más activos. sí, entonces, pues bueno, a lo que voy, pues creo que la catálisis, pues cuando hablemos de ingeniería química, ¿verdad? Pues siempre va muy de la mano, o sea, que tenerlo de la catálisis. Afortunadamente, pues la ingeniería química, pues es muy amplia, ¿verdad? Así como a nosotros nos gustó la catálisis, ya de mi parte, pues más hacia los procesos ambientales, Gonzalo, hacia los procesos de refinación de petróleo, pues hay otras áreas de ingeniería química, ¿verdad? Que no son menos importantes, quizás sean igual de relevantes, como es la parte de termodinámica, como es el manejo de los fluidos, donde se involucran mucho los fenómenos de transporte, ¿sí? El área de procesos, como efectivamente lo comentas, es un área pues muy amplia, que pues a lo mejor es muy independiente de lo que estamos hablando aquí, ¿no? De catálisis, pero pues son las bondades de la carrera, ¿no? En las cuales pues ellos están próximos a egresar y al menos en lo que me comentan, en lo que me han escrito y todo, pues no se arrepienten de haber elegido esta carrera. A diferencia mía y creo que también tuya, yo recuerdo cuando salía de la carrera, pues decía, no estaba muy seguro de haber hecho un bien, ¿verdad? Haber Sí. estudiado ingeniería No, no, química. la verdad es que estudiar ingeniería química es una gran, es una bendición, por decirlo así, porque es tan amplia la gama de posibles fuentes de empleo o bien de autoempleo. O sea, porque de hecho tengo compañeros que iniciaron en el instituto y que posteriormente se salieron y pusieron negocios, ¿no? Es el caso de un compañero que trabajaba con nosotros y le gustó la cromatografía. Entonces, posteriormente hizo una empresa y se dedica ahora a dar mantenimiento a equipos de cromatografía. De haber estado en catálisis, como nosotros éramos usuarios del laboratorio de cromatografía, se empezó a meter y a aprender de la técnica, ¿no? Y a tal grado que se metía ahí a revisar los equipos de cromatografía para ver sus productos de reacción y se volvió especialista en cromatografía y ahora tiene una empresa que le da mantenimiento a las compañías que tienen cromatógrafos. Entonces es tan flexible nuestra carrera que, que yo no conozco a ningún ingeniero que le haya ido químico, o ningún ingeniero químico que le haya ido mal. Tendré que levantar la mano. No es cierto. Pero sí, pues bueno, ¿algún otro comentario, pregunta que tengan? Estamos haciendo como que break para que fueran madurando preguntas ahí o que tengan, no necesariamente aquí específicamente de la presentación, sino pues algo relacionado al respecto. A ver, no sé, Guadalupe. Pues más que nada sería como pedirle una recomendación para quienes, bueno, es que mencionaba que solamente había 2 personas, ¿no? Por ejemplo, en su organización, que se dedicaban básicamente a esto. ¿Qué recomendaciones nos daría usted a los alumnos o en sí
¿Cómo podríamos seguir para incursionar en esto? Fíjate que es muy, muy importante esa pregunta y tiene mucho que ver con tu vocación. Para poder decidir a qué área en qué área nos vamos a especializar, es bien relevante que nosotros veamos cuáles son hacer nuestro análisis FODA personal. O sea, ver cuáles son nuestras debilidades, nuestras fortalezas. Porque, por ejemplo, para hacer simulación de procesos es necesario ser muy fuerte en la parte de en las matemáticas y en la programación. Entonces, si ustedes fueron muy buenos en sus materias de programación y de matemáticas, pues el área de ingeniería de procesos es para ustedes. O sea, no van a tener problema. Les va a gustar, ¿no? Si fueron más aptos o les gustaba más estar en el laboratorio, eh, pues también hay un campo muy amplio para eso, porque si tienen esa vocación para estar, que les gusta estar haciendo síntesis, ser así como ratoncito del laboratorio, perfecto, el área de síntesis de materiales les va muy bien, porque va a ir con lo que les gusta. Entonces, eso es lo más importante, que ustedes ahorita al salir hagan su análisis de decir, bueno, a ver, ¿para qué sí soy bueno y qué sí me gusta? De todo lo que vieron en la carrera, lo relevante sería eso, ¿no? Si te gusta hacer simulación, si eres bueno en eso, pues no lo dudes, o sea, especialízate en eso. Ok, gracias. Sí, y aquí, pues bueno, recomendación, les interesa esta área de la que hemos hablado, bueno, de la que ha hablado Gonzalo, yo no, ¿verdad? De la que habló Rogelio la semana pasada. Pues yo creo que un paso es, pues, estudiar en la Esiquia, ¿verdad? Irse a hacer la maestría a la Esiquia y al Politécnico. Ahí mismo en el IMP, pues hay este programa de posgrado también, o sea, ahí, pues pueden, integrarse a ellos, ¿no? Y es una manera de irse introduciendo a esta área, ¿no? Sí, de hecho en el instituto ya acaba de salir la convocatoria para el posgrado. Hay maestría y doctorado. ¿Qué es lo bueno de lo que veo del posgrado del instituto? Es que participas en un proyecto. O sea, vas a tomar clases ahí, pero además estás participando en un proyecto que esté en ejecución. Entonces, desde ese momento ya participas en forma directa en el desarrollo de un proyecto real. Entonces, esa es la parte buena. La parte mala que yo le veo a este posgrado es que no es muy reconocido. Entonces, no se compara tener una maestría en la ISIQUE, una maestría en la UNAM o una maestría en alguna otra universidad que es más reconocida, ¿verdad? Entonces, tiene sus pros y tiene sus contras. Pero sí, definitivamente es muy relevante que ustedes conozcan que existe áreas de especialidad que a partir de la maestría ya van a ser ustedes a definir. Eh, como les comentaba, si lo fuerte de ustedes es simulación y las matemáticas, pues eso es un área muy relevante. Existen también otras áreas que son, por ejemplo, las áreas de ingeniería. Hacer, calcular o diseñar plantas también es un área muy, muy, muy importante. Como por ejemplo lo que está ocurriendo ahorita, que se está diseñando la nueva refinería de Dos Bocas, ¿no? O sea, hay mucho trabajo ahí para las personas que les gusta hacer ingeniería y que no les gusta hacer investigación, por ejemplo. Así es. Bueno, pues podríamos extendernos más en la plática, pero pues ya ya se nos acabó el tiempo. Pues se fue de mi parte pues muy agradable tener aquí a Gonzalo compartiendo sus experiencias, ¿verdad? Pues yo también he aprendido, se me ha llenado se me ha salido la lagrimita recordando todas esas cosas que pues en su momento lo sabía, ¿no? Y lo aplicaba y todo eso. De igual forma, pues espero que para ustedes pues haya sido una experiencia, ¿verdad? Que les quede ahí el gusanito de involucrarse más en el área de los catalizadores y todo esto, y pues las oportunidades están abiertas, ¿verdad? Yo me tomo el atrevimiento por ahí con Gonzalo de que cualquier acercamiento que quieran tener más personal con él, pues pues está abierto, ¿verdad, Gonzalo? Sí, yo creo que sí, por supuesto. De hecho, lo que les puedo comentar de mi área, como, bueno, más bien, les,
les comento, ¿no?, que en el instituto tenemos una problemática, ya que el personal está envejeciendo. Entonces, se necesita personal nuevo. Desafortunadamente, las últimas políticas gubernamentales no han ayudado mucho de hace 2 sexenios para acá. Actualmente esperamos que esto mejore y que el instituto tenga más posibilidades de poder apoyar estudiantes, porque pues a mí me tocó la época en la que teníamos mucho acercamiento como estudiantes. Yo llegué al instituto desde quinto semestre de la carrera y ahí empecé mi trayectoria en el área de la catálisis. Actualmente están muy limitadas las becas, pero ojalá y con el paso con la nueva normalidad podamos tener algún acercamiento más con estudiantes, y podamos ofrecer becas para poder tenerlos ahí con nosotros, porque es un área muy importante, ¿no? En el área de síntesis se está quedando casi sin personal, el área de evaluación también, el área de simulación también, es lo que les comentaba, ¿no? Porque nuestro personal se está jubilando. Entonces, yo creo que en un futuro, que yo espero que sea cercano, exista la posibilidad de renovar el material. Y toda esta renovación empieza, pues, con tener estudiantes, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Si no tienen ningún comentario más, pues sería pues todo, ¿verdad? Ya regresando a lo de la clase, pues nos veríamos el próximo martes, ¿sí? Un gusto y pues nos vemos. Pues muchas gracias, Gonzalo. Un gusto, como Pues, te he que comentado. tengan buena tarde. Gracias igualmente. Y pues queda pendiente que ya podamos salir para irnos a echar la cecina que tenemos pendiente por acá en Cuernavaca. Claro que sí. Cuando vengas, ¿vale? Por supuesto pues muchas gracias a todos. Un abrazo. Que la pasen bien. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctor, por la invitación. No, a ti por haber venido, la consentida más consentida de todas las consentidas. Dale, Me dio mucho bye. gusto escuchar las experiencias. Bye. Bye. Igualmente tienes que platicarme las tuyas ahora ya que ya eres expertise ahí. Lo intento, pero claro que sí. Cuando guste. Bueno, órale pues, adiós, nos vemos todos, bye.